vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de orar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Pasemos ahora al versículo 2. Vamos a leer nuevamente, Cecilia, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer otra vez. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien, entonces, inciso A, fíjense. Al final, si hay preguntas con respecto a esto del versículo 2, adelante, ¿ok? Porque tal vez, no digo que vaya a ser así, pero tal vez hayan algunas cuestiones aquí que querrán ustedes preguntar. Fíjense, versículo 2. Pedro dice, ¿qué cosa dice Pedro? Bueno, que estos cristianos, y también aplica para cualquier cristiano en toda época hasta el fin del mundo, dice el apóstol que estos cristianos son, ¿qué cosa? Elegidos o escogidos según que la presciencia de Dios Padre. Noten que el apóstol no dice presencia, ¿no? Está hablando de la presencia de Dios, sino de la presciencia de Dios Padre. O sea, tiene que ver con el conocimiento anticipado. El conocimiento anticipado que posee Dios. Estos cristianos, a quienes les escribió Pedro, según la presciencia o de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios, eran llamados elegidos. Elegidos, tengan esa palabra en mente. Y también el término presciencia. Fíjense. La elección, perdón, la elección, esta elección de la cual está hablando el apóstol Pedro, que es la elección bíblica, esta elección, ojo con esto, atentos, dice en mi país mosca, dice, no es personal, ¿sí? Esta elección de Dios no es que Él me escogió a mí, me eligió a mí, personalmente a mí, a Luis Adriano Barros Morales, con nombre y apellido. No. Ni tampoco es una elección selectiva, ¿sí? Acepcionista, donde Dios hace acepción de personas. Es decir,
me escogió a mí, pero no escogió al vecino de aquí. No, tampoco. Esta elección tampoco es arbitraria, ¿sí? Arbitraria, parcial, en este caso para conmigo. Dios me escogió a mí aparte de otros, ¿no? Ni tampoco es una elección impositiva, es decir, que Dios impuso su voluntad sobre mí sin considerar, escuchen, sin considerar el Señor mis sentimientos, mis emociones, mi corazón, mi mente, mi conciencia, mi intención, mi libre albedrío. Tampoco. Nada de esto es la elección o el escogimiento del cual habla la Escritura, el bíblico, no como afirma el calvinismo, porque el calvinismo cree lo contrario a lo que he dicho, ¿sí? Ellos enseñan que la elección es individual, personal, con nombre y apellido, es selectiva, acepcionista, o sea, Dios escogió a unos y a otros no para salvación, y a otros los escogió para condenación, que es arbitraria. Dios, Él escoge de manera parcial, ¿sí? Como si tuviera favoritismo, e impuso su voluntad sobre los tales. No, mis estimados, la elección bíblica no es de esta naturaleza, no es de estas características, así como afirma el calvinismo. Y es preocupante cuando algunos hermanos, en vez de enseñar conforme a las escrituras en cuanto a esto, bueno, escuchan enunciados, postulados, afirmaciones sacadas del calvinismo, muy atractivas, suenan algunas muy, muy románticas, muy gustosas, como esa de, he escuchado hermanos decir, Dios me escogió a mí y Él tiene sus propósitos en mí y hay un propósito ya determinado en mí, etcétera. Bueno, ese lenguaje no es bíblico, y el concepto que está allí envuelto en ello tampoco. Aunque creo que algunos hermanos, no es que sean calvinistas, yo creo que dicen estas cosas porque se oye bonito, se oye bien, se oye atractivo, ¿verdad? Algunos sin intención, nomás por seguir la corriente. Pero sí hay otros que con toda intención quieren enseñar el calvinismo, ¿ok? Bueno, fíjense, seguimos, ¿no? Este sistema de creencias, el calvinismo, niega el libre albedrío, fíjense bien. Repito, este sistema de creencias, el calvinismo, niega el libre albedrío en sentido absoluto con respecto a la salvación. ¿Qué significa esto? Fíjense, ¿qué significa esto? El elegido según el calvinismo, fíjense, el elegido según el calvinismo llega a tener fe para salvación porque Dios determinó antes de la fundación del mundo, ¿qué cosa? Que ese elegido humano creería por causa, noten bien, por causa de que milagrosamente interviene el Espíritu Santo, lo que yo llamo el toque milagroso del Espíritu Santo para creer y la persona irse, ¿no? Tras el Evangelio, ¿no? Eso lo enseña el calvinismo, que la persona llega a tener fe por esa intervención directa, mística del Espíritu Santo, ¿ok? Según el calvinismo, milagrosa, porque ellos no hayan cómo explicar eso, ¿eh? Sin la necesidad de ejercer, ¿qué cosa? De ejercer el libre albedrío. Es decir, no por sí mismo, no por la misma persona en sí, porque ella decidió, reflexionó, pensó, consideró, juzgó, caviló, determinó,
que había razones para creer en Jesús de Nazaret como el Salvador. No, no por sí mismo. Por eso es importante tener presente que el calvinismo niega el libre albedrío. No por sí mismo la persona, sino por la voluntad. ¿Qué cosa? Soberana de Dios. Dios se impone y determinó que cierto número de personas serían salvos, los elegidos, y otro cierto número no serían salvos, los condenados. ¿Ok? Bueno, pero no es calvinista, definitivamente. No está hablando de este tipo de elección basada en la doctrina de Juan Calvino. ¿Ok? Enseñanza que tiene más de 500 años, que se originó en la Reforma, pero que tiene sus raíces con los gnósticos desde los días de Juan. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, la elección tiene que ver, vamos a ver con qué tiene que ver, fíjense. La elección tiene que ver con que Dios designó una condición a la que pueden llegar por reflexión propia, por juicio personal, por consideración personal, ¿sí? ¿Quiénes? Los seres humanos. Es decir, que llegaría a haber cierta clase de personas, los salvos en Cristo, los cristianos. De eso tiene que ver la elección. Cuando leemos allí de los elegidos, dijo Pedro, ¿verdad? Los elegidos que están en cierto lugar. Bueno, tiene que ver con los salvos, con cierta clase de personas, con cierta condición, cierto estado en el que están ellos por Cristo. ¿En qué condición estaban ellos, los apóstoles y nosotros? Bueno, que somos salvos, miembros de la iglesia, los cristianos, los santos, etc. Los hijos de Dios. De eso tiene que ver la elección, de eso trata aquí la elección. En ese sentido, mis estimados hermanos, Dios siempre supo qué cosa y desde cuándo. Dios siempre supo desde la eternidad pasada que, y por causa de la obediencia a las condiciones del plan de salvación en Cristo, que ya había predeterminado, porque la salvación es condicional, no incondicional como enseña el calvinismo, no, es condicional, y una de esas condiciones es oír el Evangelio para creerlo, ¿verdad? Dice aquí que por causa de la obediencia a las condiciones del plan de salvación en Cristo que ya había predeterminado Dios, Él siempre supo desde la eternidad pasada que habría gente salva y llegando a ser parte de la iglesia de Cristo. Lo que Dios conocía aquí era lo que había de suceder. ¿Qué cosa? Bueno, que llegaría a haber gente salva en Cristo por haber obedecido el evangelio del plan de redención, pensado, planeado y predeterminado anticipadamente por la Trinidad. Fíjense. Entonces, la elección tiene que ver con que Dios había ideado, ¿sí? Se había propuesto hacer algo desde la eternidad pasada. La Trinidad o la Deidad y sus tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, había pensado, planeado, predeterminado un plan para salvar al hombre, ¿sí? Y cuando el hombre oyera el Evangelio por reflexión propia, por elección personal, por libre albedrío, bueno, él podía creer, aceptar estas condiciones, obedecerlas, para llegar a ser salvo, para llegar a ser cristiano, para llegar a ser miembro de la iglesia e hijo de Dios. Y así convertirse, ¿sí?, en un elegido, pero en ese sentido, ¿ok? Entonces no es una elección incondicional,
sino una elección condicional. ¿Ok? Condicional. Si yo hago una ilustración para entender esto, lo podemos ver así. Es como si ahí en Sopó pensaran poner un Éxito, ¿sí? Los dueños de Éxito quieren poner ahí una tienda y entonces necesitan personal. No sé si allí son llamados asociados. En unas tiendas aquí se les llama asociados a los empleados, pero así se les llama asociados. Entonces, para llegar a ser parte, para recibir esa identidad, esa designación como asociado, recibir los beneficios de la empresa, ser parte de ella y gozar pues de los bienes de la empresa, bueno, Éxito propagandea y empieza a invitar a la gente a que venga, pero no van a ser parte de esa tienda Éxito de manera incondicional, nomás porque vinieron jalados por los promotores, ¿no? Vente, te agarro de la mano y vente a la fuerza porque tú vas a ser un asociado. No, 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 no. No es así, no como enseña el calvinismo, no es por imposición. Esto no es una tiranía de parte de Dios. Dios no es un tirano. No, Éxito lo que hace es, anunciar que se va a abrir una tienda y que están buscando asociados, pero pone requisitos, ¿verdad? Pone requisitos que cumplir: mayoría de edad, nacionalidad colombiana, que tenga ciertos estudios, cierta preparación en ciertas áreas, etcétera, ¿verdad? Entonces la persona que cumple esas condiciones, quienes las cumplen, bueno, son admitidos, aceptados, ¿no? Es como en Estados Unidos, para ser ciudadano hay que, no solo por estar allí, o porque me hayan llevado a mí a la fuerza ya, ¿no? Hay que cumplir con ciertos requisitos para adquirir la ciudadanía o ser también considerado parte del reino de Inglaterra, también, igual, ¿sí? De los miembros, ¿no? De la realeza. Hay requisitos, hay condiciones, ¿verdad? Bueno, es lo mismo aquí, hermanos. Esa es una ilustración para entender esta cuestión de la elección, como los empleados de Éxito, como los asociados de Éxito, bueno, son los elegidos, así llamados, por obedecer el Evangelio, por cumplir los requisitos, miembros de la iglesia, ¿ok? Entonces es importante esto, muy importante, y Pedro está aquí poniendo en la mente de ellos, en el corazón de ellos, que a pesar de las circunstancias en las que ellos están, difícil, de persecución, ellos son bienaventurados, son dichosos, deben de tener alegría en el corazón, una actitud positiva, lleno de regocijo, porque eran parte de un plan que Dios había pensado, ideado, planeado, predeterminado antes, en la eternidad pasada, y que llevó a cabo con la venida de su Hijo y ejecutó plenamente, cumpliendo todo lo que había dicho. Y bueno, y así recibiesen ellos, o habían recibido ellos, y nosotros también hemos recibido, por la misericordia, la gracia, el amor, la compasión, la indulgencia del Eterno, la salvación. Imagínense, Él está poniendo eso en su mente. Ustedes son parte de un plan que Dios ya tenía. Y ustedes lo aceptaron, ustedes respondieron positivamente a ese llamado por el Evangelio para ser parte gloriosa de este plan excelso y maravilloso de salvación, a pesar de que estén en esas circunstancias difíciles. Tengan eso en mente, hermanos. Es lo que evidentemente Pedro está haciendo aquí. Bien, vamos a seguir porque pasa el tiempo y para ya llegar al final. Fíjense. Pero también habla de la presciencia, la prognosis, según el término griego.
la presencia de Dios, que no se refiere, fíjense bien esto, aquí la presencia no se refiere como tal a la cualidad divina de la omnisciencia, ¿no? Es un aspecto de ella, es un elemento, es parte de ella, pero no es la omnisciencia. Esto es otra cosa, pero es parte de ella. Sino que la presencia, y aun cuando Dios conoce qué cosa, conoce de manera plena y anticipada, ¿qué cosa? Todas las cosas, ¿sí? Así Dios conoce todo, el pasado, tiempo presente humano y el futuro humano, la eternidad futura. El apóstol está refiriéndose con el término presencia acerca de qué cosa. ¿Qué conocía Dios anticipadamente? Bueno, el plan en su mente, en la eternidad pasada, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habían pensado un plan, el plan de salvación, el plan de salvación. A eso se refiere Pedro con la presencia. Estos hermanos eran elegidos o salvos por causa, porque se llevó a cabo tal cual como Dios había previsto, este plan anticipado, pensado, predestinado en la eternidad pasada para salvar al hombre. Conocido perfectamente por el Señor. Él se había propuesto en sí mismo desde la eternidad pasada hacer esto, ¿sí? Miren allí este punto sombreado en amarillo. Dios se propuso un propósito. ¿Cuál? ¿Cuándo se propuso Dios este propósito? Desde la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, antes de que Adán y Eva pecaran. Él se propuso salvar al hombre por medio de ¿quién? De Cristo, de su Hijo. De eso tiene que ver la prognosis o la presciencia de aquel plan pensado, ideado por la Trinidad en la eternidad pasada. Y Pedro les está diciendo a los hermanos, bueno, ustedes son parte de ello, ¿ok? Estos elegidos, es decir, los cristianos, dice el apóstol, fueron santificados por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo. Dice allí el texto. Si leemos el texto una vez más, ¿sí? Dice allí el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y porque el Espíritu iba a hacer esta obra de santificar a los hombres, y lo haría a través de su palabra revelada, el Evangelio. Esta santificación significa separación para Dios y como consecuencia, fíjense estimados hermanos, nuestra santificación tiene propósito, tiene fin, como consecuencia, el estado que de ello resulta. Es decir, separados del pecado. La conducta, noten, la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Por eso Pedro más adelante habla de sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la santificación no solo tiene que ver con el perdón de pecados, con la limpieza de la contaminación del pecado, ¿sí? Nuestra pureza no solo tiene que ver con eso, sino también con el propósito. La santificación tiene propósito, que es esta consecuencia del estado y la conducta que debe haber en nosotros, la manera de vivir como gente santa, la cual estos hermanos en persecución, bueno, por más difícil que fuese, ellos debían estar practicándola. Esta santificación, noten, fue consecuencia de ¿qué cosa? De haber obedecido a la verdad revelada por el Espíritu Santo, la cual contiene el mensaje acerca de la sangre de Cristo. Claro, el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y ellos anunciaban esto, acerca
del mensaje en relación con el sacrificio de Jesús. El sacrificio por los pecados de los hombres. Inclusive esta sangre sigue teniendo la misma eficacia. ¿Para quién? Para el cristiano que peca. El apóstol dice aquí, para obedecer, estoy leyendo 1 de Pedro 1:2, para propósito, para este plan predeterminado por Dios tenía como fin la santificación y para que los hombres obedecieran y fuesen rociados con la sangre de Jesucristo, implicando el plan, aquí en este verso, implicaba el plan la muerte del Hijo de Dios, como más adelante leemos, como llamándolo aquí como Cordero, ¿sí? Si leemos más adelante, dice que él era el Cordero que estaba predestinado a morir para redimirnos, ¿verdad? Dice aquí, con la sangre preciosa de Cristo, como un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde cuándo, ya en ese plan ideado por Dios desde la eternidad pasada, dice aquí, antes de la fundación del mundo. Claro, porque parte de ese plan era que muriese el Hijo del Señor, ¿ok? Y esa sangre tiene efectos para el pecador y tiene efectos también positivos para el pecador y efectos positivos espirituales para el cristiano que hoy peca. Si alguno de nosotros ha pecado hoy, bueno, dice el apóstol Juan que puede orar, confesar sus pecados y será perdonado, limpiado, ¿ok? ¿Cómo sigue, no? Qué bendición que el sacrificio de Cristo todavía siga teniendo esos efectos, esa vigencia beneficiosa, bendita para nosotros. Ya para ir terminando, dice que Pedro también expresa una bendición sobre estos hermanos que estaban en estas circunstancias difíciles, pero que eran parte de este plan, que habían conocido el Evangelio, el plan predeterminado por Dios, habían sido santificados y rociados con la sangre de Jesucristo. Interesante término el de rociar, porque tiene relación con la sangre que se rociaba en el tabernáculo para expiación, para el perdón de pecados. Bueno, Él les expresa una bendición, Él tiene un deseo sobre ellos, que es la gracia y la paz de Dios, que abundase el favor y la aprobación divina junto con la quietud y el reposo que solo el Eterno puede dar, así como oró nuestro hermano. Si ustedes prestaron atención, nuestro hermano oró de que el estudio, la palabra nos diera también ese reposo, esa paz, esa quietud. Entonces Pedro está allí diciéndoles, bueno, yo deseo esto, deseo que Dios abunde en ustedes en esto y que solo lo podían hallar en Cristo, comprendiendo estas verdades, cimentándolas en el corazón, teniendo una actitud correcta hacia estas verdades, a pesar de las circunstancias difíciles en las que estaban. Observemos también cómo Pedro describe al Padre. Fíjense aquí este punto, noten. Describe Pedro al Padre como el planificador de la salvación, el que planificó, el autor intelectual. Al Espíritu Santo como el santificador de los hombres por su palabra revelada. O sea, la gente que aplica, el que aplica estas verdades, estas promesas, que aplica, que hace efecto con respecto a la santificación y salvación, y al Hijo, el Redentor, a través de su muerte expiatoria, es decir, el autor material, el que llevó a cabo de manera eficaz esto del sacrificio para que fuese real, para que tuviese eficacia, ¿sí?, en las personas. Es decir, a la Trinidad. Noten cómo Pedro aquí a la Trinidad la describe su obra de salvación para con el hombre. Y Cristo, mi rey.